Imaginemos la escena. A ver, estamos en el año 1873. Pleno siglo XIX. Exacto. Un grupo de exploradores avanza a duras penas por el terreno montañoso y, bueno, bastante agreste de la región de Arcadia, en Grecia. Al frente de la expedición va Ulrich von Wilamowitz Moellendorff. Casi nada. Una de las figuras más brillantes y también más temidas de la filología alemana. Un genio absoluto. Pero, en este momento preciso, este genio está furioso. O sea, está completamente perdido. Me lo imagino sudoroso y mirando el mapa con desesperación. Totalmente. Mira a su alrededor y nada encaja. Los ríos no están donde deberían estar, las colinas no coinciden, las ruinas brillan por su ausencia. Y en sus manos sostiene un libro escrito hace más de 1700 años. Y claro, le echa la culpa al libro. Claro. Lleno de rabia, concluye que el autor de ese libro es un mentiroso, un farsante que jamás pisó Grecia. Pero lo que el brillante académico no sabía en ese momento de furia es que la culpa no era del texto antiguo. No, que va. La culpa era exclusivamente suya. Porque, fíjate, estaba leyendo la ruta al revés. Ostras, es que es buenísimo. Ese cabreo monumental en mitad de la nada es el ejemplo perfecto de cómo el mundo moderno se ha relacionado durante mucho tiempo con nuestra mayor ventana al pasado. Eso es, porque el libro que estaba maldiciendo no era otro que la descripción de Grecia. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy, en nuestro análisis a fondo, nos sumergimos en la mente del hombre que escribió ese libro. Hablamos de Pausanias. Un personaje fascinante. Sin duda. Y tenemos sobre la mesa un cúmulo de fuentes realmente interesantes para entender su figura. A ver, estamos manejando el extenso y detalladísimo prólogo de la edición clásica de Gredos. Fundamental. Sí. También varios artículos enciclopédicos sobre su faceta como geógrafo y un revelador estudio académico de la red Cielo, que va un paso más allá y lo evalúa como el primer anticuario y crítico de arte de la historia. Un material denso, pero absolutamente crucial para entenderlo. Exacto. Y nuestra misión en esta exploración es comprender cómo un solo viajero, armado solo con su cuaderno, logró crear el plano definitivo para la arqueología moderna y preservar casi en solitario la memoria de la antigua Grecia clásica. Frente al dominio romano, ni más ni menos. Eso es. Así que bueno, para entender la magnitud de lo que intentaba lograr, tenemos que situarlo un poco en su época. Claro. A ver, Pausanias vivió aproximadamente entre los años 110 o 125 y el 180 después de Cristo. O sea, la época de los antoninos. Exactamente. Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, hablamos de la famosa Pax Romana. Era un periodo de paz y una prosperidad brutal en el imperio. Viajar por el Mediterráneo era más seguro que nunca. Y hay un detalle sobre sus orígenes que me parece clave. Por cómo describe ciertos paisajes locales, todo apunta a que nació en Magnesia del Sípilo. En Lidia, sí, en Asia Menor. Claro, era un griego de la periferia, un hombre que vivía bajo el dominio romano, pero cuya identidad estaba anclada en una cultura que ya no mandaba. Y esa dualidad lo es todo. Vivía en un mundo de paradojas. Por un lado, los romanos, especialmente el emperador Adriano, amaban la cultura griega con locura. Bueno, Adriano se dejaba barba de filósofo y todo, ¿no? Sí, lo griego era el colmo de la sofisticación. Pero claro, la realidad física de la Grecia continental era muy distinta. Estaba arruinada. Sus mejores estatuas habían sido enviadas en barco para decorar las villas de los ricos en Italia. Como un parque temático saqueado. Tal cual. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos en la obra de Pausanias una actitud política súper interesante. Su libro es en el fondo una forma de resistencia. A ver, explícanos esto de la resistencia. Pues que Pausanias tomó una decisión radical. Omite casi por completo los edificios financiados por Roma. Ignora lo moderno para recrear literariamente una Grecia libre e independiente. De hecho, detiene su interés histórico en el año 146 a.C. Que es cuando los romanos destruyen Corinto bajo el mando de Mumio, claro. Exacto, ese es su límite. Es que, para quienes nos escuchan, me hace pensar en, no sé, en un turista moderno que viaja por Europa, pero encuadra sus fotos obsesivamente para dejar fuera cualquier rascacielos o coche moderno. Muy buena analogía. Fotografiando solo castillos medievales. Entonces, la pregunta es, ¿estaba escribiendo realmente una guía de viajes o un manifiesto político disfrazado de topografía? Bueno,
Claramente se inclina hacia el manifiesto conservador y nostálgico, pero claro, para lograr esa visión purista necesitaba un método riguroso. Y vaya si lo tenía. Convirtió la observación en ciencia. Estructuró la obra siguiendo un orden topográfico estrictísimo, del centro de la región a las fronteras y de vuelta al centro. Un método radial, en forma de estrella. Por eso se le puede seguir el rastro hoy en día. Y para organizar lo que veía, dividió el contenido en 3 pilares conceptuales: los logoi, los teoremata y los zaumata. Vale, vamos a traducir eso para no perdernos. A ver, ¿qué eran los logoi? Los logoi eran la historia invisible, los mitos, las genealogías de reyes, las narrativas. Vale. ¿Y los teoremata? Eso es lo visual, lo que se ve: los monumentos, los templos, los edificios tangibles. Y finalmente, los taumata eran las maravillas o fenómenos extraños. Como una fuente con aguas mágicas o algo así. Exacto. Pero ojo, que él era sumamente meticuloso. Establecía una diferencia brutal entre lo que veía con sus propios ojos, la autopsia, y lo que le contaban. Ah, sí, los exegetai, los guías turísticos de la antigüedad que te soltaban unos rollos tremendos. Y se inventaban la mitad de las cosas, claro. Pausanias los escuchaba, pero dejaba por escrito cuando la información venía de ellos. Un escepticismo muy sano. Ya, pero hay que ser justos con la experiencia de lectura. Leyendo los extractos de la edición de Gredos, a ratos puede parecer increíblemente seco. Bueno, no es una novela de aventuras, eso es verdad. Es que llega al santuario de Olimpia y lista 69 altares sin inmutarse, uno detrás de otro. Es como leer un listín telefónico de la antigüedad. Ya, entiendo que puede hacerse pesado. Pero fíjate, esa pedantería es de hecho su mayor virtud. Es la objetividad pura. El notario del pasado. Eso es. Y no se traga cualquier historia. Mira cómo procesa el mito de Zeus transformándose en un pájaro cuco para seducir a Hera. Lo transcribe, pero añade que le parece una historia indigna de un dios. Le hace un fact-checking a su propia religión. Exactamente. O el mito de Crono devorando a sus hijos. En lugar de aceptarlo como un cuento bárbaro, lo racionaliza como una alegoría filosófica estoica sobre el tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esa sequedad del listín telefónico de la que hablábamos desaparece por completo cuando encuentra verdaderas joyas del arte antiguo. Lo que él llamaba el arcaios. Eso es. Ahí se convierte en un crítico de arte apasionado y nos regala las famosas exfrasis, esas descripciones literarias exhaustivas. Y su concepto de arcaios era muy selecto. Abarcaba desde la Edad Heroica hasta los siglos VII y VI antes de Cristo. Claro, y como ejemplo tenemos la Stoa Poikile, el pórtico Pecil en Atenas, un pórtico del siglo V antes de Cristo. Hoy no queda casi nada, pero él describe los murales de Micón y Paneno al milímetro. Las pinturas de la batalla de Maratón, el combate de Teseo contra las Amazonas. La toma de Troya. Incluso detalla la escena exacta donde Áyax comete el sacrilegio contra Casandra. Todo eso sobrevive gracias a su texto. Y no solo con la arquitectura granda. Cuando llega a Olimpia y ve el cofre de Cípselo, madre mía, una obra de madera del siglo VI antes de Cristo. Lo del cofre es alucinante. Le dedica 170 líneas. Sí, sí. 170 líneas para una caja de madera. Bueno, es que descifró inscripciones casi incomprensibles en Bustrofedon y enumeró decenas de escenas mitológicas. Agamenón, los Dioscuros, Aquiles. Sabía que era una cápsula del tiempo. Y esto le da una textura brutal a la geografía. En el libro segundo, sobre Corinto y la Argólida, te señala la tumba de los hijos de Medea, o el lugar exacto en el istmo donde el bandido Sinis ataba a sus víctimas a 2 pinos. Ah, sí, y luego soltaba los árboles para despedazarlos. Una crudeza tremenda. Pero claro, viendo este nivel de detalle perfeccionista, me asalta una duda. Si era tan escrupuloso, ¿por qué ignoraba deliberadamente obras maestras recientes? Te refieres a las helenísticas y romanas. Claro. Tenía delante el magnífico pórtico de Átalo en Atenas o el monumento de Agripa y ni los menciona. Cero. ¿Por qué esa ceguera selectiva? Pues lo fascinante aquí es que él no era un simple catalogador. Se veía como un curador de la memoria. Ignoraba lo helenístico y lo romano porque, para él, ese arte había perdido su esencia sagrada. O sea, se había contaminado. Exacto. Se había contaminado con la adulación a los monarcas recientes y a los emperadores. Era propaganda, no piedad auténtica. ¡Wow! Les negaba la inmortalidad literaria por principios morales. Así de claro.
Y a pesar de dejarnos este mapa perfecto, durante siglos los eruditos modernos no le creyeron. Que es lo que hablábamos al principio del episodio, con el ataque de Wilamowitz. Claro, Wilamowitz lo acusó de ser un viajero de sillón, un farsante que copiaba a autores anteriores, como Polemón. Los antiguos escritores de guías turísticas. Y la academia se lo tragó. Se lo tragó entero. Esto plantea una cuestión importante sobre la soberbia académica moderna. Descartaron casi por completo la mayor fuente de la antigüedad por un ataque de orgullo de un señor que se perdió leyendo el mapa al revés. Es que es de traca. A la gente que nos oye, se lo digo. Es como alguien que deja una reseña furiosa y negativa en una aplicación de mapas del móvil, porque iba conduciendo con el teléfono boca abajo. Tal cual. Menos mal que la arqueología terminó dándole la razón a Pausanias. De forma aplastante, además. Gracias a Heinrich Schliemann. Ese fue el gran punto de inflexión. Schliemann usó el libro segundo, el capítulo 16, confió ciegamente en él y excavó las tumbas de Atreo y Agamenón en Micenas. Le devolvió la credibilidad de golpe. Pero hay algo que hiela la sangre al leer el artículo de Cielo. El mero hecho de que Schliemann tuviera ese libro en las manos es un milagro absoluto. El milagro de la transmisión medieval. Es que la obra sobrevivió a la Edad Media pendiendo de un hilo, solo gracias a un único manuscrito. Uno solo. Madre mía. Un manuscrito que en el año 1418 llegó a manos del humanista italiano Niccolò de Niccoli. Si ese manuscrito se hubiera quemado o perdido en el mar... Adiós a la memoria física de Grecia. De esa copia única descienden todos los textos de Pausanias que existen hoy. Es un cordón umbilical de pergamino a punto de romperse. Totalmente. Y por eso su valor es incalculable. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente de hoy? Creo que destaca la importancia titánica de preservar el pasado. Gracias a un solo hombre, de estilo quizá tenso, pero de una honestidad inquebrantable, las ruinas de Grecia no son un laberinto mudo de piedras. No, tienen nombre, tienen historia, tienen alma. Exacto. Sin Pausanias, estaríamos completamente ciegos ante nuestro propio pasado cultural. Sin lugar a dudas. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para que la audiencia lo medite por su cuenta. Si nuestra civilización colapsara mañana mismo, ¿qué clase de Pausanias necesitaríamos para documentar nuestro mundo? Buena pregunta. ¿Confiaría un arqueólogo del futuro en nuestras gigantescas pero frágiles bases de datos digitales llenas de ruido y opiniones efímeras? ¿O acaso descubriría que un simple cuaderno de viaje, seco, selectivo pero profundamente humano, es la única llave real para comprender quiénes fuimos de verdad? Ahí lo dejamos.